Bueno, mis hermanos, le invito a abrir sus Biblias. Por fin salimos del capítulo 1 de Romanos, pero vamos al capítulo 2 de Romanos, que está vinculado íntimamente con el capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos nos habló de la ira de Dios, nos habló del Evangelio, de por qué necesitamos el Evangelio, y hoy hablaremos de por qué necesitamos el verdadero Evangelio, la parte número 3. Si usted ve en el capítulo 2, versículo 1, comienza por lo cual. Así que ese por lo cual está conectando directamente con el capítulo 1. Es importante, mis hermanos, antes de hacer lectura de las Escrituras, es importante que recordemos que el emperador Claudio había sacado a los creyentes de Roma. Y el emperador Claudio, al sacar los creyentes de Roma, eventualmente, con el transcurso de los años, los creyentes pudieron regresar a Roma. Cuando los judíos regresan a Roma, se encuentra que los líderes religiosos eran los romanos, porque los judíos estuvieron fuera de Roma. Así que los judíos, no fue que sacó a los creyentes, sacó a los judíos de Roma. Entonces, cuando los judíos regresan a Roma, se encuentran que los líderes de las iglesias eran los romanos. Así que en el capítulo 1 vemos cómo Pablo, aunque es una carta, no está hablando temas específicos, trabajando problemas específicos de la iglesia, pero sí de manera indirecta está hablando y está enfrentando que los judíos se están encontrando con esos líderes de la iglesia romanos, y aquí, quizás en Puerto Rico, no es grave esto. Bueno, en Puerto Rico nosotros no vemos una diferencia entre nosotros por etnia o por cultura. Pero cuando usted va a Estados Unidos, en Estados Unidos sí hay una gran diferencia en cultura. Yo recuerdo que nosotros estábamos en Estados Unidos, no estábamos en Europa y estábamos hablando con un obrero americano. Entonces yo siempre ando con el negro, con Tony Colón, con mi santo. Él tiene más sobrenombre que nada, mi santo, Tony, el negro. Pero yo siempre digo, negro, ven acá, y negro. Y entonces yo estaba hablando con un americano, y cuando es que yo le decía negro, al negro, porque él es negro, y el americano se quedaba así. Y yo le dije, miren, en Puerto Rico no hay problema, porque en Puerto Rico todas nuestras familias son mezcladas. Aquí decirle negro se le dice negro de cariño, no negro pero en Estados Unidos no. Así que nosotros vivimos en una cultura bendecida en ese sentido, que no tenemos que cuidarnos de que alguien, mira negro, ven acá. Ustedes saben que hasta la esposa, el esposo y todas estas cosas es algo de cariño. En Estados Unidos no. Pues en Roma, cuando estaban los judíos y los romanos, era un problema de cultura entre ellos, era un problema grande de cultura. Así que hasta ahora, en el capítulo 1, Pablo se está refiriéndose más a los romanos, a la ira de Dios, a las personas que practicaban la homosexualidad y el pecado. Y es como si los judíos estuvieran, dale duro a los romanos, dale duro. Y ahora Pablo le va a hablar, aunque le va a hablar a todo el mundo, pero se va a especificar con los judíos y con los moralistas. Así que teniendo ese contexto de que ahora Pablo le va a hablar a los judíos, a lo cual antes se estaba refiriéndose mucho a los gentiles, Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante, la palabra del Señor le dice así: por lo cual no tienen excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, impaciencia y paciencia, ignorando la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento? Por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, sus conciencias, dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos una vez y otras defendiéndolos, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Señor, ayúdanos, Padre, a entender tu palabra y a no ser oidores de la ley, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este capítulo 2 está íntimamente relacionado con el capítulo 1. Tony Merida dice dos cosas de este capítulo. Él dice, en estos dos capítulos se nos recuerda que uno puede perderse en la injusticia o en la justicia propia. Hay veces, mis hermanos, que usted sabe qué ha dañado el cristianismo. Una de las cosas que ha dañado el cristianismo no es tanto el pecado como tal, el pecado de desenfreno y todas estas cosas, sino es la hipocresía, sino es el vivir una vida supuestamente justa, o lo que se podría llamar el moralismo. El moralismo es hacer lo correcto, pero con una intención incorrecta. Y nosotros tenemos que analizar de que Dios va a analizar nuestras almas. Si usted le da un poco para atrás, o el versículo 16, dice, Dios juzgará los secretos de los hombres. Los secretos de los hombres. Entonces, si usted ve, él está hablando de algo interno. Y está comparando la vida moralista o religiosa con la vida interna en el corazón. ¿Sabe una cosa? Vivir en un país inmoral, quizás como el país como Puerto Rico, eso se está convirtiendo, puede llevarnos a nosotros a la moralidad. Y puede llevarnos a nosotros a pensar que somos mejores que los demás porque no cometemos los mismos pecados que cometen los demás. Y Pablo precisamente está atacando eso a los judíos, ahora precisamente a los judíos, aunque a todo el mundo, pero precisamente a los judíos que están viviendo en Roma. Porque el estándar de ellos de vida era un estándar más alto que los romanos. Y por eso ellos pensaban que eran más justos. Tony Merida también dice, es bueno mantener estos dos capítulos juntos, hablando del capítulo 1 y el capítulo 2, porque los religiosos hipócritas santurones, que no son verdaderos cristianos, tienden a condenar a los que practican los pecados de Romanos 1, 18 al 32, pero a menudo no consideran su propia pecaminosidad ante el santo. Jesús no ha venido por los justos, es decir, por los que se creen justos, sino por los pecadores, quienes están dispuestos a admitir su necesidad de Él. Ambos grupos, los irreligiosos y los religiosos, deben arrepentirse y acudir a Cristo para salvación. Así que es importante que Pablo va a tratar ahora la moralidad, el moralismo. ¿Qué es el moralismo en palabras sencillas?
es una persona que se conduce como se supone que la sociedad pretende que se conduce, pero su corazón está completamente alejado de Dios. Y eso también es incorrecto. Así que una de las cosas que yo quisiera que nosotros comenzáramos analizando es, este texto nos va a hablar mucho de la ira de Dios, mucho de la ira de Dios. Y hay veces que nosotros podemos ver la ira de Dios como algo tan fuerte, y la razón por la cual a veces vemos la ira de Dios tan fuerte es porque no vemos el pecado como lo que es. Como el pecado para nosotros, ya a veces hasta estamos acostumbrados a pecar. Ya la expresión a veces de que Dios sabe que soy pecador, ya está tan enraizada en nosotros que el pecado ya no nos duele. Si nosotros analizamos, nosotros cuando ya llevamos un tiempo en el Evangelio, años en el Evangelio, quizás por la gracia de Dios no cometemos esos pecados escandalosos. Pero cometemos otros pecados, lo cual Jerry Bridge llama en su libro pecados respetables. Y ante los ojos de Dios, los pecados respetables también son escandalosos. El pecado del chisme, la murmuración, hablar del hermano, mentira, que nosotros le ponemos blancas, grises, de todos los colores, parecen semáforos, ¿no? Esta mentira es verde, esta mentira es amarilla, esta mentira es roja. Hay muchas cosas que nosotros damos por sentado, pero realmente son pecado a los ojos de Dios. Y yo creo que nosotros debemos, cuando digo nosotros, estoy hablando de manera general, debemos empezar a ver el pecado como lo que es. Cada vez que nosotros pecamos es rebeldía contra Dios. Nos estamos rebelando contra el Dios que nos creó. Le estamos diciendo, tú no sirves. Le estamos diciendo, no nos importa tu vida. No nos importa lo que tú haces. Entonces, no sé si usted analiza, pero quizás usted puede llegar a la misma conclusión que yo. Bueno, quizás sí. Si usted analiza su vida, realmente, ¿cómo estamos viendo el pecado? Sinceramente, ¿cómo lo estamos viendo? No es una pregunta de un predicador, sino de un creyente a otro creyente. ¿Cómo lo estamos viendo? O sea, ¿estamos viendo el pecado como algo normal? El hablar de los demás, la vagancia, alejarnos de Dios, el no leer la Biblia diariamente, el no orar diariamente, el no acercarnos a Dios diariamente. Realmente, ¿cómo lo estamos viendo? Realmente nos estamos autojustificando. Yo creo que desde mi punto de vista, mi caso, el mío, yo creo que muchas veces yo tengo muy buenas excusas para no hacerlo. Pero las excusas para no orar y no estudiar la Biblia debe ser la razón por la cual debo hacerlo. Y una de las cosas por la cual quizás veo eso en mi vida como algo más normal es porque no estoy viendo a Dios como debo verlo. No estoy viendo los mandatos de Dios como debo verlo. La Biblia dice que la santidad produce gozo. He estado últimamente analizando mucho y teniendo el devocional de Cambios Profundos, que habla precisamente de eso, habla de cómo vivir en santidad provoca una felicidad en la persona en que vive. Y cómo el pecado, realmente lo que hace el pecado es que aparenta felicidad. Cuando nosotros dejamos de orar por hacer cualquier cosa, o dejamos de estudiar la Biblia por cualquier cosa, o dejamos de tener comunión con los hermanos por cualquier otra cosa, a veces urgente, pero no lo necesario para nuestras vidas, a veces nosotros no nos damos cuenta que estamos siendo como Satanás tentó a Eva. Satanás le dijo a Eva, mira, hay una persona de frente, si alguien puede ir allá, creo que está buscando algo. Satanás, como pegó eso, ¿verdad? Lo que estaba diciendo con la persona de frente. Entonces, Satanás le dijo a Eva esto. Mira, cuando tú veas ese árbol te va a llevar a ser como Dios. Vas a encontrar la vida, la felicidad y el tesoro
al comer de ese fruto. Eso es lo que vas a encontrar. Porque vas a encontrar felicidad. Vas a encontrar todo lo que tú necesitas al comer de ese fruto. Porque Él le dice, vas a ser como ¿quién? Como Dios. Y cuando ella comprendió que hacer eso, que es desobediencia a Dios, hacer eso, ella se iba a sentir toda la felicidad del mundo porque iba a ser como Dios. Dice la Biblia que fue agradable a su vista, que lo codició y pecó. Cuando se dio cuenta del pecado, que se lo da a su esposo, cuando los dos se dan cuenta, ya era muy tarde. Ya estaban lejos de Dios. Pero la razón por la cual ella buscó ese pecado es porque entendía que en ese pecado estaba su felicidad. Ella entendía que su felicidad realmente era ser como Dios. Y hay veces que nosotros tenemos esas mismas tentaciones. Tenemos las mismas tentaciones y esas tentaciones también son agradables a nuestra vista, también son codiciadas por nosotros, pero cuando nosotros pecamos, pecamos porque entendemos que la felicidad verdadera de mi vida está en eso que estoy haciendo. A veces las personas cuando ven pornografía piensan que su felicidad está en eso. Cuando las personas dedican toda su vida a los juegos, los jóvenes a los juegos de Nintendo y todas estas cosas, ¿por qué pueden estar 5 horas jugando? ¿Por qué pueden estar 10 horas jugando? No estoy diciendo que eso está mal, porque la Biblia dice que hay tiempo para todo. Pero si usted se pregunta, ¿por qué usted cree que un joven puede estar 10 horas pegado al Nintendo? No sé si es Nintendo todavía, porque yo nunca fui un tipo gamer, pero un PlayStation o lo que sea. Porque ahí está su felicidad. Porque entiende que eso lo hace feliz. Y no estoy diciendo que eso no lo hace feliz. Pero muchas cosas nosotros las hacemos porque encontramos nuestra felicidad en eso. Encontramos nuestro gozo en eso. Pero Dios dice que el gozo verdadero está en Él. ¿Sabes qué pasa? La Biblia dice que la santidad produce gozo. O sea que cuando el Señor dice no peques, no lo hace porque está comprometido con ser, dice Otto, el pastor Otto Sánchez, con ser un matagozo. A veces nosotros creemos que Dios es un matagozo y que nos dice, lee la Biblia porque te estás divirtiendo mucho en el celular viendo La Casa de los Famosos. Lee la Biblia porque te estás divirtiendo mucho en X cosas. Y a veces nosotros vemos la Biblia y la oración y leer buenos libros como una carga. Pero no es una carga. Porque el Señor quiere que encontremos la felicidad en Él. Porque Él es la fuente de la felicidad. Él es la fuente del gozo. Realmente, mis hermanos, no necesitamos nada más. Él lo llena todo. Pero lo contrario a hacerlo de esa manera es lo que hacían los judíos. El Señor le decía que ellos eran sepulcros blanqueados. ¿Qué significa eso? Una vida moralista. Que es que externamente puedo, aun cuando me toque orar, externamente puedo orar bien bonito y que la gente pueda quedar impresionado con mi oración, pero un corazón que no está regocijado en Dios. Mis hermanos, una buena oración se puede aparentar. Una buena oración se puede aparentar. Una buena oratoria se puede aparentar. Una buena predicación se puede aparentar. Una buena vida moralmente cristiana se puede aparentar. Pero Dios está en contra de eso. Porque Dios vino a cambiar el corazón. Entonces, Pablo le está diciendo a los judíos, ustedes no se pueden gozar simplemente por los pecados atroces y porque yo voy a derramar, Dios va a derramar su ira sobre esos pecados atroces que estaban en el capítulo 1.
Pero Dios también va a derramar su ira sobre aquellos que moralmente viven correctamente, pero su gozo no es el Señor. Mis hermanos, la meta nuestra como creyentes es gozarnos en Dios. Es que Dios sea la fuente de nuestro gozo. Es que la Biblia sea la fuente de gozo. Es que la oración sea la fuente de gozo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros encontremos en Él. Porque sinceramente, ¿sabes qué pasa cuando ustedes crían y yo crío, o cuando criamos a nuestros hijos obedientes, pero no pastoreamos sus corazones? Que cuando crecen se rebelan. ¿Por qué cuando crecen se rebelan? Porque vivieron una conducta moralmente, externamente bien, pero su corazón nunca se trabajó. No sé, nosotros también conocemos una generación que nosotros hacíamos lo que la gente nos decía, aunque no sabíamos por qué. Pero realmente tenemos que vivir en un tiempo donde nosotros como padres, ustedes como padres y yo como padre o como esposo, tenemos que estar atentos a los corazones de nuestros hijos y de nuestra familia. A los corazones de nuestros hijos y de nuestra familia. Por ejemplo, hay veces que un niño puede faltarle respeto a la maestra. Y usted viene y le corrige al hijo. Y le dice, el día que tú vuelvas a faltarle el respeto, yo te corto ese dedo. Así era como nos trataban antes, ¿verdad? Si tirábamos con algo, te voy a cortar la mano como tú vuelvas a hacer eso. ¿Sabes qué pasa? Quizás ese niño no vuelve a hacerlo más. Pero nunca se trabajó con su corazón, que es lo que Dios quiere que trabajemos. Y eso quizás, un asunto del alma y del corazón, nunca se trabajó. Y tan pronto él tuvo la oportunidad de ser libre, terminó siendo rebelde. Porque se comportó, mientras estuvo en tu casa, se comportó moralmente bien. Pero tan pronto pudo salir de tus garras, fue otra persona diferente. No fue porque se rebeló de momento. Fue que siempre fue así. Y toda alma que no conoce a Cristo es rebelde por naturaleza. O sea que no estamos condenando a los padres que van a experimentar eso. Lo que estamos dando es una realidad de que los padres deben enfocarse en el corazón de los hijos, no simplemente en lo que hacen. Y eso es lo que Pablo va a tratar aquí. Pablo va a hablarle a un grupo de personas que exteriormente está todo bien, pero su corazón no. Y dice en el versículo 1, dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Ese texto es importante, ¿sabes por qué? Primero le está hablando a cualquiera, no tan solo a los judíos, sino le está hablando a cualquiera. Y está diciendo que el problema no es juzgar. Según ese pasaje, el problema no es juzgar. Porque si el problema fuera juzgar, el primer pecador más grande es Pablo. ¿Cuál es el problema? Según ese pasaje, el problema no es juzgar. Según ese pasaje, ¿cuál es el problema? Que juzgamos lo que practicamos. Estamos juzgándole a otros cosas que yo practico. Y sabes, miren, usted sabe que yo le he hablado en algunos momentos de que los relojes del carro son importantes. Yo no solamente sé echar gasolina, pero sé cuando le falta gasolina porque la aguja me dice que le falta gasolina. La aguja me dice, si se prende otra cosa, yo llamo a los muchachos, porque yo no sé de qué son. Pero los paneles te van diciendo y te van dirigiendo qué el carro le falta. ¿Usted sabe qué? Cuando nosotros comenzamos a juzgar a los demás, nosotros teniendo también, practicando las mismas cosas o diferentes y aún hasta peores, ¿sabes qué? Cuando te des cuenta de eso, analiza y di, me estoy poniendo legalista. Porque ¿sabes qué hace el legalista?
El legalista exalta el pecado del otro para que su pecado se vea pequeño. Exalto el pecado del otro. ¿Y sabe dónde pasa más el legalismo? ¿Dónde usted cree que pasa más el legalismo? En los matrimonios. En los matrimonios está el legalista botado. Porque muchas veces la meta es exaltar el pecado del otro, porque así el mío, en comparación al tuyo, el mío es nada. Entonces, tenemos que sacarnos de la mente, doctrinalmente hablando, que yo sé que hay gente que dice, no juzgues, el Señor dice que no juzguemos. No, el Señor lo que está diciendo es que cuando vayamos a juzgar a otro, el problema de juzgar a otro es que nosotros estamos practicando lo mismo. Ese es el problema. Entonces Pablo está diciendo, tú quien quiera que seas, el problema es practicar lo mismo que juzgamos. Y Pablo nos va a dar una serie de, y esto Sinclair Ferguson lo dividió de esta manera, una serie de explicaciones del juicio de Dios. Del juicio de Dios, cuando Dios ya va a emitir juicio sobre los pecadores. Y lo primero que nos dice el texto es que el juicio de Dios es justo. Versículo 2. Si usted tiene para marque estas palabras importantes. El juicio de Dios es justo. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. La palabra clave, como dijimos la semana pasada y la semana atrasada, ¿cuál es la palabra clave? Practican. No está hablando de personas que de momento pecan y hay un proceso de arrepentimiento. Está hablando de las personas que practican el pecado, que son gobernados por el pecado, que el pecado es quien gobierna sus almas. Y el Señor está diciendo que el juicio de Dios es justo. Justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Sabes qué? Dios va a ser justo en su juicio. Y le va a dar a cada uno lo que merece. Justo. Y nosotros vemos la justicia, depende del lente donde estamos. Si es hacia otro, estamos en un tribunal y es hacia otro, decimos, Señor, yo quiero que tú o que haga justicia con esa otra persona. Haz justicia con esa otra persona. ¿Qué significa justo? Haz lo que esa persona se merece. Pero cuando fuimos nosotros los que hicimos lo malo, ¿qué pedimos? Señor, ten ¿qué? Misericordia. Ten misericordia. Lo hice mal, pero ten misericordia. Pero cuando es el otro, ¿qué decimos? Sé justo. Y entre la verdad que nosotros somos los peores del mundo. ¿Por qué no lo hacemos al revés? Y cuando somos nosotros los malos decimos, Señor, sé justo conmigo. Dame el merecido. Y cuando es con el otro que nos hace mal, no, Señor, ten misericordia con él. Diantre. Hacemos lo contrario. Pero cuando Dios vaya a juzgar, dice que va a juzgar justamente. Va a ser justo. Mis hermanos, esta enseñanza es muy grande. Porque por eso murió Cristo, por la justicia. Porque Dios no podía perdonar nuestros pecados y ser justo a la vez. Porque si Dios es justo, tenemos que pagar por nuestros pecados. Y para que la justicia de Dios y la bondad y la misericordia de Dios pudieran efectuarse, esa justicia de Dios, el castigo por el pecado, tenía que ser satisfecho. Entonces, en Cristo Dios hace esa justicia. En Cristo Dios derrama esa ira y ese enojo sobre el pecado en Cristo. Entonces queda satisfecha esa justicia de Él en Cristo y por esa razón puede tener misericordia de nosotros. Pero el que no está en Cristo va a recibir esa ira de Dios. Y va a recibir ese juicio de Dios.
ese juicio justo. ¿Sabes por qué? Porque del juicio de Dios no hay escapatoria. Mira lo que dice el versículo 3. Del juicio de Dios no hay escapatoria. Dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? Mis hermanos, no hay nadie que escape del juicio de Dios. Nosotros tampoco, los creyentes, nosotros no escapamos del juicio de Dios. El juicio de Dios sobre nosotros fue sobre Cristo. Y nosotros por gracia hemos sido declarados inocentes. Nosotros no nos escapamos. ¿Qué significa escaparse? Pues, imagínense una película, está en el juicio y ¿qué hace? Se escapa. No. Nosotros estuvimos allí y fuimos declarados ¿qué? Culpables. Pero como dice una ilustración, el juez que nos declaró culpables se quitó la sotana, se bajó y dijo, pero yo voy a pagar tu culpa. Y siguió siendo justo. Pero todos estaremos en ese juicio, o dice, del juicio no hay escapatoria para estas personas. ¿Qué hacen estas personas? Practican tales cosas. Los que practican tales cosas. Y tenemos que analizarnos. La Biblia dice que analicémonos cada uno si estamos en la fe. Mis hermanos, tenemos que analizarnos. Y muchos más los que servimos al Señor tenemos que analizarnos. Hay mucha gente que sirve al Señor que no es cristiana. Porque hay una pregunta que hago y es, si el ministerio no está, ¿qué queda? Si el ministerio no está, ¿qué queda? O sea, si en mi caso yo como pastor, si de momento yo no puedo ya estar en el ministerio pastoral, ¿qué queda espiritual? Hay veces que el servicio a Dios se traga la persona. Y hay gente que puede hacer muchas cosas y no ser cristianos. El Señor dice en el último día, y en muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, hicimos milagros en tu nombre, hicimos estas cosas en tu nombre, y el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y aún mi vida como pastor, yo siempre me estoy preguntando, ¿realmente yo soy cristiano? Y cada cierto tiempo analizo mi alma. ¿Realmente soy cristiano? Si yo no tuviera que predicar el domingo, ¿leería la Biblia con tanta pasión que lo hago? Si no tengo que enseñar, ¿haría lo mismo? Cuando estoy que no tengo que predicar el domingo, ¿haría la misma lectura de la Biblia con la misma pasión que lo hago cuando me toca predicar el domingo? Mis hermanos, ¿sabes qué pasa? Y si usted puede decir, diante, pero ¿por qué tú haces eso? Bueno, porque yo no quiero ser de esos que en el último día piensan que van a entrar y el Señor le dice, no, yo nunca te conocí. Yo creo que esa es la escena más aterradora que puede tener cualquier ser humano. Que piense que va a estar con Dios en el cielo y de momento se encuentre con que fue una vida moralista, hizo lo correctamente. Miren, nosotros tenemos muchos así. Está el pastor Joshua Harris, que escribió varios libros. Uno de los nombres se llama Ni aún se nombre. Uno de los nombres del libro, Ni aún se nombre. Joshua Harris fue el que sustituyó a C.J. Mahaney en una mega iglesia que C.J. Mahaney plantó. C.J. Mahaney plantó la iglesia, llegó a ser una mega iglesia, 5,000, 6,000, 7,000 personas en Kentucky, que se llamaba Sublime Gracia, creo que se llama la iglesia. Algo así se llama la iglesia. Y él se retiró y dejó a ese muchacho pastoreando. Joshua Harris es un tipo que lo conoció un montón de gente, un montón de personas. Y hace 5 años él dijo, no, ya yo no soy cristiano. Y se fue de la fe. Y mandó a que la gente ya no comprara sus libros porque él no cree lo que él escribió.
Hay una de las canciones que yo dije en un estudio bíblico, una de las canciones que a mí más me gusta se llama Dios es mejor. Dios es mejor. La escribió un pastor de alabanza en el 2016, que me encanta esa canción. Y hace 3 meses atrás el pastor lo tuvieron que sacar de la iglesia, el pastor de alabanza, porque tenía relaciones homosexuales desde el 2010. Y enviando fotos y pidiendo fotos homosexuales a niños del 2010. Pero él compuso una de las canciones que a mí más me encanta, que se llama Dios es mejor. Le confieso que cuando me sale en el playlist, tengo que bajarla porque le doy para el frente, no puedo escucharla. Se me hace difícil escuchar una canción. ¿Sabes qué yo hice? Yo dije, si él escribió esa canción antes del 2010, yo la sigo escuchando. Pero él escribió en el 2016 y lleva eso desde el 2010. Significa que ese hombre escribió una canción que ministra mi alma, pero si seguía pecando. Moralmente y externamente vivía bien, pero en lo secreto vivía en pecado. Así que se puede aún escribir las canciones más hermosas viviendo en pecado. Yo no estoy diciendo que él no es cristiano, pero estaba viviendo el pecado desde el 2010. Y la Biblia me dice que cuando alguien vive así en pecado, por tantos años, sin arrepentirse, porque podemos decir, pero David pecó, sí, pero David tan pronto llegó un profeta y le dijo que había pecado, ¿qué hizo David? Se arrepintió. Mis hermanos, otro, Zacaraya, ¿cómo se llamaba él? Ravi Zacaraya. Ravi Zacaraya era uno de los apologistas más famosos de toda la historia. Él vino una vez a Puerto Rico hace un par de años y todos los pastores se retrataron con él, pero yo como nunca me retrato con nadie, no me retraté. Y cuando Ravi Zacaraya murió, todos los pastores, una bendición, esto, otro, una bendición aquí y allá. Tan pronto salió que ese hombre tenía 3, 4 mujeres en Singapur, que pagaba por relaciones sexuales. Todo lo que salió, yo dije, gracias a Dios que nunca me retraté con él ni que lo puse en Facebook ni nada. Pero ¿sabes qué? Una vida inmoral, completa, secreta. Secreta. Y él lo que está diciendo es, no podemos vivir así porque no hay escapatoria del juicio de Dios, no hay escapatoria. ¿Sabes otra cosa que debe aterrarnos también? Es que el juicio de Dios es acumulativo. Escucha bien que estás aquí si no eres creyente. Si eres creyente es importante que entendamos esto, porque cuando estemos hablándonos a nuestra alma el Evangelio y estemos predicando el Evangelio, es importante saber esto. Pero si tú estás aquí y tú no eres creyente, esto es importante. El juicio de Dios es acumulativo. Ustedes saben que hay veces que dice, oye, pero ven acá que Dios no juzga a esta persona. Pero esta persona lleva así tanto tiempo. ¿Qué pasa que Dios no emite juicio sobre esa persona? Porque el juicio de Dios es acumulativo. Dice, versículo 5, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás ¿qué? Acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si tú estás aquí y tú no eres creyente, cada pecado que cometes y tú dices, me salí con la mía. Ustedes saben que siempre, me salí con la mía. Me zafé de esa. ¿Sabes qué? No te zafaste. ¿Qué ha hecho Dios? La ha ido acumulando. ¿Para cuándo? Para el día de la justa revelación de la ira de Dios. Hay veces que le vamos a estar hablando a alguien y alguien va a decir, no, pero si yo estoy bien. Yo estoy viviendo en adulterio, pero yo estoy bien. Yo estoy bien. No es que estás bien. Es que los pecados que estás haciendo se están acumulando. Y cuando Dios decida revelar, mira lo que dice,
estás acumulando, dice, por causa de tu terquedad, el versículo 4 lo vamos a tocar en breve, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ese juicio, como dijimos al principio, es justo. Y estás acumulando ira. Mientras vas pecando y sigues viviendo como tú quieres, no siendo cristiano obviamente, sigues viviendo como tú quieres y sigues practicando el pecado, ¿sabes qué está pasando contigo? Estás acumulando ira. La estás acumulando. No es que las cosas te están saliendo bien, es que están acumulando. Que la chiringa esté volando y que tú le des cuerda no significa que va bien. Es que el que te está dando cuerda es Dios. Y está acumulando cada una de las desobediencias que haces con Él. Y cuando Él revele el justo juicio de Dios, entonces ese día, como dice, los huevos se ponen a peseta. Ahí es que es. Mis hermanos, por eso hay que predicar el Evangelio, porque la gente está acumulando ira. Y si tú estás aquí y no eres cristiano, quiero que sepas que estás acumulando ira. Estás acumulando ira para el día de la ira. No importa cómo estés viviendo exteriormente. Así que mis hermanos, el juicio de Dios será por nuestras obras. El juicio de Dios será por nuestras obras y tienen consecuencias eternas. Versículo 6 al 10. Mire lo que dice. Versículo 10. El cual pagará a cada uno, ¿qué? Conforme, el versículo 10. Versículo 6, ese. Conforme a sus obras. ¿Cuándo? El día de la ira. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a pagar cada uno conforme a nuestras obras. Mire lo que dice. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. El versículo 7, ahí está. ¿Cuáles son las consecuencias de esa persona? Vida eterna. A los que por perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Perseverancia. En buscar la gloria de Cristo. No la nuestra. No la nuestra. ¿Qué pasa con esos que buscamos o que los creyentes que estamos buscando? Yo sé que muchos, los creyentes estamos en eso, buscando la gloria, honor e inmortalidad. Para nosotros vida eterna. Vida eterna. Como decíamos ahorita en el estudio, vamos a empezar a ver la muerte como es. La muerte es un momento donde nos acerca a Dios, aquel que nos compró. No es una pérdida. Porque si la muerte fuera una pérdida, entonces Cristo perdió. Y si Cristo perdió, entonces no tenemos ningún tipo de esperanza. Comamos y bebamos porque mañana moriremos, dice Pablo. Pero ¿qué dice el versículo 8? Pero a los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. O sea que las personas que persisten en ser ambiciosos, en no obedecen la verdad, no son obedientes a la verdad, sino que obedecen la injusticia, ira e indignación. Versículos 9 y 10 dice: habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Miren esto, mis hermanos, esto es importante, no lo marqué. Pero ahí dice, habrá tribulación y angustia para toda, ¿qué? Alma humana, alma. La tribulación es en el alma de todo ser humano que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, de todo el mundo. Mis hermanos, ese es el problema, que el pecado, como dije al principio, creemos que pecamos buscando la felicidad. Pecamos, si usted analiza por qué peca,
porque está buscando la felicidad en otras cosas que no es Dios. Entonces, la Biblia dice que cuando nosotros perseguimos el pecado, la Biblia dice que corremos, que es como correr tras el viento. ¿Sabes qué pasa cuando le dedicamos más tiempo a otras cosas que a Dios? Terminamos vacíos, si somos cristianos. Y cuando viene la prueba, ¿qué hace la prueba con nosotros? Nos destruye. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 6, Pablo dice, vestíos con toda la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo. Van a haber días malos. Y la única manera de mantenernos firmes es practicando las disciplinas espirituales que nos llevan a Cristo, y el gozo del Señor será nuestra fortaleza. La oración es para llevarnos a Cristo. La lectura de la Biblia es para llevarnos a Cristo. La lectura de buenos libros es para llevarnos a Cristo. Y es en Cristo que encontramos fortaleza y felicidad, no en otras cosas. Y si nosotros analizamos nuestra vida, eso es lo que pasa. ¿Sabes qué pasa? Cuando hay pecado en nosotros, nuestra alma nunca se va a satisfacer. Nunca se va a satisfacer. Y si tú no eres creyente y estás aquí o no estás viendo a través de las redes, tu alma nunca se satisface. ¿Por qué? Porque estás corriendo tras el viento. Pero gloria y honor, dice, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Así que él está diciendo, tendremos juicio todos. Así que todos los que estamos aquí vamos a tener juicio. Todos. ¿Cómo vamos a salir de ese juicio? Depende de cómo practicamos. Si practicamos la religiosidad vacía, ira e indignación. Si practicamos la religiosidad con el corazón puesto y gozándonos y la persistencia, como dice el texto, vida eterna. ¿Y por qué es así? Porque el juicio de Dios es imparcial. Es imparcial. Versículo 11. Porque en Dios no hay acepción de personas. No hay favoritismo. Usted sabe lo peor del mundo es cuando uno está en una fila bien larga y de momento viene un panismo y se pasa por al lado. ¡Fua! Eso yo lo he hecho en un par de sitios. Pero yo trato de ir cuando no hay fila. O llamar por el teléfono. Resuelven esto por el teléfono. ¿Sabes qué? Con Dios no hay acepción de personas. No hay chance. Todo el mundo le va a tocar. Y el juicio de Dios es para todos, tengan la ley o no. Y los versículos 12 al 15 nos enseña eso. Dice, pues todos los que han pecado sin ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tenían la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos. ¿Qué significa ese versículo 14? Lo que significa ese versículo 14 lo vimos del capítulo 1. Dios se ha revelado de manera general en todos los corazones. Todos los corazones saben que hay algo bueno y hay algo malo. Todos. No importa sean cristianos o no. Todo el mundo sabe que hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿Por qué? El árbol que comió Adán y Eva, ¿cómo se llamaba ese árbol? El árbol de la ciencia, del bien y del mal. De la ciencia del bien y del mal. Cuando ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Significa que ellos pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Y aún dentro del corazón del hombre, alguien que dice, no, pero yo no puedo ser juzgado por una escritura que yo no conozco. No, es que dentro de tu mismo corazón sabes lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando ustedes ven todas las culturas, el asesinato en la mayoría de las culturas era algo malo, aunque no tuvieran leyes escritas. ¿Por qué? Porque el corazón dicta lo que está bien y lo que está mal. Dentro del corazón de cada ser humano hay una revelación de Dios general.
Así que ya que muestran, versículo 15, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos una vez una vez y otras defendiéndolos. Significa que una persona que dice que no tiene ley tiene un problema porque tiene una conciencia. Y todos tenemos conciencia. Y la conciencia dice que está bien y que está mal. Así que mis hermanos, el juicio de Dios, por último, el juicio de Dios llega a lo más profundo del corazón. Dice el versículo 16, en el día en que según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Cristo va a ser juez y va a juzgar los pensamientos de los hombres. Miren, si ustedes ven, no dicen los actos de los hombres, dice los secretos de los hombres. Los secretos. O sea que es como dice Pablo, todas las cosas estarán desnudas, bueno, el autor de los Hebreos, todas las cosas estarán desnudas y expuestas ante aquel que tenemos que dar cuenta. ¿Usted se imagina ese día? Donde todas las cosas estarán desnudas y expuestas ante aquel que tenemos que dar cuenta. Donde ese día estará todo encima de la mesa, delante de aquel que debemos que dar cuenta. Entonces, mis hermanos, ¿por qué necesitamos el Evangelio? Dos razones, rápido. Una, porque hay una oportunidad, ya que el juicio de Dios y sus otros atributos nos deben llevar al arrepentimiento. Mire lo que dice el versículo 4. En medio de todo eso de la ira de Dios, mire lo que dice el versículo 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía a qué? Al arrepentimiento. ¿Quién es que guía al arrepentimiento? La bondad de Dios. David estaba pecando, estaba ciego, viene el profeta y le dice el profeta, le da la historia de la oveja. Él dice, al que le robó esa única oveja que tenía aquel, teniendo muchas, pero le robó a ese, muera. Y el profeta le dice, ese eres tú. Y tan pronto el profeta le dijo, ese eres tú, ¿qué hizo David? Se arrepintió. ¿Qué pasó con ese arrepentimiento? Dios mostró bondad hacia David. Así que el que no es creyente está bajo la ira de Dios. Pero la bondad de Dios es el Evangelio. Recuerden algo, mis hermanos, que nunca se nos olvide. El Evangelio la palabra Evangelio es una buena noticia. O sea que la buena noticia que tenemos que darle a las personas que su ira, la ira de Dios está sobre ellos, es que hay una buena noticia que Cristo murió por esos pecados. Esa es la buena noticia. Que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. O sea que si tú estás aquí hoy y tú has entendido que has pecado contra Dios, que tu alma, que no eres creyente, y que tu alma lo que estás es exteriormente aparentando, pero tu corazón no es que está lejos de Dios, es que tu corazón no tiene a Dios. Simplemente estás aparentando. Hoy Dios te da una oportunidad, su bondad, su paciencia, su tolerancia está hoy dándote la oportunidad que te arrepientas. Dando la oportunidad que te arrepientas. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Porque el Evangelio nos muestra que la ira de Dios fue sobre él, fue sobre Cristo. Versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Por eso necesitamos el Evangelio.
Así que si tú estás aquí y no eres creyente, yo quiero que tú sepas que la ira de Dios estará sobre ti. Y que quizás ahora mismo no estás experimentando la ira de Dios y es porque la ira de Dios es acumulativa. Estás acumulando ira para el día de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Y sabes por qué es el justo juicio de Dios? Mire el versículo 5, se lo puedes poner un momento. El versículo 5 dice, versículos 4 y 5 dice, lo puedo poner de la que está al principio. Dice, versículo 4, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira. ¿Por qué estás acumulando ira? Por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido. Así que mis hermanos, o amigo que está aquí, si no eres creyente, la bondad de Dios hoy, la tolerancia de Dios y la paciencia de Dios te da la oportunidad de arrepentirte, de venir a Cristo, de pedir perdón por tus pecados y de entender que ese juicio que te tocaba a ti cayó sobre Cristo y que Cristo pagó por tu culpa. Reconocer que eres pecador y que necesitas que Dios te salve y entregarle su vida a Él. Vamos a orar, mis hermanos. Yo sé que aquí hay personas que no conocen al Señor y la salvación solamente pertenece al Señor. Padre, clamamos a ti, clamamos a tu Espíritu Santo. Señor, que aquí las personas que están aquí, Padre, que moralmente, exteriormente viven de una manera, pero su corazón no te conoce. Padre, tráelos al arrepentimiento. Que reconozcan que el juicio de Dios es acumulativo sobre sus almas y que necesitan perdón y vida eterna, que solamente tú lo puedes dar. Señor, muéstrales a Cristo. Muéstrales la necesidad de un Salvador, Señor. Padre, que hoy sea el día donde tu bondad los lleve al arrepentimiento. Así que a ti te digo que no conoces al Señor, arrepiéntete hoy y entrégale tu alma a Cristo. No sigas corriendo, tratando de vivir como lo estás haciendo, porque tu alma está sedienta, porque el único que puede satisfacer tu alma es Cristo. Es Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la persona más hermosa, más gloriosa que jamás ha caminado sobre esta tierra. Es la persona que es todo bondad, todo amor, y te está dando la oportunidad de que hoy te entregues a Él. Te está dando la bondad de que hoy lo reconozcas como tu único y poderoso Salvador. Y mis hermanos, nosotros que estamos aquí, que hemos cambiado a Dios por muchas cosas. Oren conmigo, por favor, el Salmo 50. El Salmo de David cuando fue confrontado con el Salmo 51, el Salmo de David, que fue cuando fue confrontado porque había pecado, porque había moralidad en él, pero había pecado contra Dios. La palabra del Señor dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, crea en nosotros un corazón nuevo, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Padre, hemos pecado contra ti y contra ti solamente hemos pecado. Señor, lávanos de nuestra maldad, límpianos de nuestro pecado. Padre, reconocemos nuestras transgresiones, reconocemos que hemos pecado delante de ti. Padre, solo contra ti. Aunque hemos pecado con nuestros hermanos, esposas, familiares, pero al final, Señor, nuestro pecado ha sido contra ti. Padre, límpianos, Señor. El pecado está en lo más íntimo de nuestras entrañas, Señor. Límpianos de él. Sabemos que tú deseas la verdad en nuestras almas y que tú miras lo más secreto de nuestros corazones. Padre, purifícanos. Mira en nuestros corazones si ves algo de maldad y pecado y límpialo, Señor. Lávame, dice el salmista, lávame, lávanos y seremos más blancos que la nieve. Padre, queremos oír nuevamente tus palabras con gozo y con alegría. Padre, devuélvenos el gozo de nuestra salvación. No nos eches de tu presencia. Padre, que tu Espíritu Santo nos sostenga. Padre, confiamos en que tu bondad nos ha permitido arrepentirnos de nuestros pecados. Y tu palabra dice que tú nos rechazas un corazón contrito y humillado. Padre, hemos pecado contra ti. Hemos juzgado a otra gente y nosotros hemos cometido peores pecados o pecados similares. Padre, no hemos creído más justos que los demás. No hemos creído más santos que los demás. Y por eso hemos criticado a los demás, sus pecados, y no hemos visto la viga que está en nuestro ojo. Señor, ayúdanos a reconocer que todos somos pecadores y que necesitamos de ti. Padre, queremos dejar de buscar la alegría de nuestras almas en otras cosas. Padre, queremos dejar de buscar la alegría de nuestras almas, la felicidad de nuestros corazones en otras cosas. Queremos solamente hallar la felicidad de nuestras almas y nuestros corazones en ti, Padre. En ti. Queremos guardar tus mandatos porque tus mandatos no son gravosos. Y Padre, tu palabra dice que cuando tu palabra mora en nuestros corazones hay alegría. Padre, queremos ser felices, pero no como el mundo.
Tu palabra dice que bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices son los don nadie, los que reconocen que no son nadie, que tú lo eres todo. Padre, ayúdanos a hacerte fiel. Ayúdanos a hacerte fiel. Y recuérdanos que tú eres la única fuente de felicidad. Que en ese madero, en esa cruz, tú compraste para ti a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y todos nosotros tenemos la felicidad verdadera en ti, porque fuimos comprados con tu sangre. Señor, devuélvenos el gozo de la salvación. Y gracias, porque tu bondad y tu misericordia nos ha dado hoy la oportunidad de ver nuestro pecado y de arrepentirnos. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. En el nombre de Jesús. Amén.